Perfecto, bueno. Decíamos que lo que yo tenía previsto era que en la clase de hoy viéramos lubricación, todo el sistema de lubricación del automóvil, y la próxima clase, que va a ser el miércoles, vamos a ver refrigeración. Los dos sistemas, tanto de lubricación como de refrigeración, son muy importantes en el automóvil y vamos a ver la función que cumple cada uno de ellos, pero hay algo particular en esto, tanto en lubricación como refrigeración, y es que tenemos que dedicarle una parte del estudio del tema primero a los componentes mecánicos que forman estos sistemas. Por ejemplo, en el sistema de lubricación tenemos que ver la bomba de aceite, los tipos de bomba de aceite, los filtros, los circuitos de lubricación, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que dedicarle una parte de la clase al estudio del fluido lubricante, ¿sí? Al estudio del aceite lubricante, porque el aceite tiene que cumplir con ciertas características que son muy importantes. Entonces, tenemos que dedicarle una parte de la clase al sistema de lubricación en sí y otra parte de la clase a estudiar el aceite lubricante, el fluido lubricante, cuáles son sus características, cuáles son las funciones que debe cumplir, etcétera, etcétera. Así que bueno, habiendo aclarado eso, vamos a compartir pantalla. Detengo el video para que mejorar el audio, ¿saben? Ustedes me comentan cuando puedan ver la pantalla compartida. Ahí está, profe. Ahí está. Bien, muchas gracias. Bueno, a ver, esperen que vuelva un poquito hacia atrás. Bueno, como ustedes saben, nosotros nos basamos en el manual del automóvil de Arias Paz para el estudio de la materia. En el capítulo 3, aquí está el sistema de lubricación, como se dice en España, el engrase, ¿sí? El engrase es lo que habla en este capítulo, es justamente el sistema de lubricación. Y aquí nos explica por qué necesitamos en el automóvil el sistema de lubricación. Es porque una superficie metálica, por más pulida, por más que nosotros la veamos como un espejo, en realidad, desde el punto de vista microscópico, tiene irregularidades, tiene crestas y valles que hace que cuando tenga un desplazamiento relativo entre dos superficies metálicas que están en contacto, esas crestas y valles provocan rozamiento. Ese rozamiento, por supuesto, va a provocar no solamente desgaste de la pieza, sino también elevación de temperatura, pérdida de potencia, etcétera, etcétera, pudiendo llegar incluso a el engripamiento de las piezas, al agarrotamiento. Se clava una pieza con la otra debido al esfuerzo producido. Entonces, nosotros lo que hacemos es interponer entre las piezas metálicas con movimiento relativo entre sí, interponemos una película lubricante que, si bien no logra eliminar el esfuerzo de rozamiento, logra que disminuya a límites aceptables. Pero no es la única función, ya lo vamos a ver. La lubricación cumple otras funciones más. Aquí nos explica que hay tres tipos de rozamiento. Uno es el rozamiento seco, cuando no tengo ninguna película lubricante entre las superficies metálicas. Este tipo de rozamiento produce una fricción directa entre las asperezas de las superficies, con calentamiento intenso, traduciéndose en una fusión parcial de las piezas e incluso un gripado. Un gripado es un agarrotamiento de las piezas. El rozamiento fluido está caracterizado por una presencia permanente entre las superficies metálicas de una fina película lubricante. Esa película es lo suficientemente espesa como para evitar que entren en contacto las piezas. Este es el tipo de rozamiento al que nosotros tenemos que apuntar, por ejemplo, en las bancadas del cigüeñal, ¿sí? Tenemos que lubricar perfectamente con este tipo de rozamiento
el cigüeñal, el apoyo del cigüeñal con la bancada, donde está el cojinete de cigüeñal, también donde está el cojinete de biela, en la cabeza de la biela, que es la articulación de la biela con el cigüeñal. ¿Se ubican de lo que estamos hablando cuando vimos componentes de motor? Creo que sí, profe. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, no se preocupen. Ya lo vemos con imágenes. Con imágenes y videos. Bien. Y hay otro tipo de rozamiento, que es el semiseco, que es cuando entre dos piezas metálicas se interpone una película de lubricante, pero muy delgada, que no llega a separar completamente las superficies en contacto. ¿Sí? Es un tipo de engrase muy fino. Pero el rozamiento que nosotros vamos a tener, el tipo de rozamiento que queremos tener en el motor, es el fluido. Entonces, para eso, vamos a ver aquí qué características tiene que reunir el aceite lubricante. Aquí vemos lo que yo les explicaba recién. Esta es la cabeza de la biela y este es el cigüeñal. Ven ahí la película A, es la película lubricante entre la cabeza de la biela y el cigüeñal. Recuerden que aquí en el medio va el cojinete de biela. También tenemos que lubricar la articulación entre el perno de pistón y el pie de biela. ¿Sí? También se debe lubricar las paredes del cilindro y los aros de pistón. Entonces, ¿qué características tiene que tener el aceite lubricante? Decíamos. Tiene que ser resistente a altas presiones, porque es una película muy fina, por ejemplo aquí en el punto A, es una película de lubricante muy fina que tiene que resistir el esfuerzo de la explosión durante el tercer tiempo, sin romperse la película lubricante. También tiene que ser resistentes a altas temperaturas. Y aquí vamos a ver cuando veamos lubricante, cuando hablemos específicamente de las características lubricantes, cómo afecta la temperatura al aceite lubricante respecto a su viscosidad. ¿Sí? También tiene que ser antioxidante, no tiene que producir oxidación en las piezas metálicas del motor y tiene que ser anticorrosivo. Todas estas características las reúnen los aceites lubricantes que se utilizan actualmente. Y aquí les explico un poquito cuáles son los mecanismos que debemos lubricar. ¿Sí? Aparte de lubricar el cilindro y los aros de pistón, se debe lubricar. Profe, Sí. ¿cuál sería la diferencia entre oxidar y corroer? La oxidación es cuando se produce debido al oxígeno del aire el cambio de metálicos. ¿Se entiende? El cambio del componente pasa a ser óxido de hierro. En cambio, la corrosión es cuando se va comiendo lentamente el material, probablemente sin que haya cambio físico. ¿Se entiende? Sí, creo que sí. Gracias. ¿Sí? Bien. Decíamos entonces que aparte de lubricar el cilindro y los aros de pistón, la cabeza y el pie de biela, también se debe lubricar, por supuesto, la articulación del cigüeñal con los cojinetes de cigüeñal, que son los que van en la bancada, en las bancadas. También se debe lubricar el árbol de levas, ¿sí? Todavía, ya tuvieron distribución con el ingeniero Heredia, ¿no? Ya vieron los tipos de sistemas de distribución. Árbol de levas a la cabeza, árbol de levas lateral. Sí, ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces también tienen que lubricar el árbol de levas, los taqués de las válvulas, etcétera, etcétera. Todas las partes metálicas en contacto y movimientos relativos tienen que ser lubricadas.
decíamos que aparte de cumplir la función de lubricante, el aceite cumple también una parte de la función de refrigerante. No es solamente el aceite el único elemento refrigerante que se utiliza en el motor, pero sí ayuda a refrigerar, ya vamos a ver de qué manera, la cabeza del pistón, ¿sí? El aceite lubricante, ya van a ver que hay un chorrito de aceite que permanentemente está apuntando a la parte inferior de la cabeza del pistón, por lo tanto sirve para lubricar la cabeza de pistón, para lubricar y refrigerar también la cabeza de pistón. ¿Sí? Por último, la otra función que cumple es ayudar a sellar las holguras que queden, por ejemplo, aquí, entre los aros de pistón y el cilindro, para que no haya pérdidas de compresión. Ayuda a producir un sello perfecto. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a pasar a ver, ya que comprendimos las funciones del sistema de lubricación y del lubricante, vamos a ver cómo se compone el sistema de lubricación y después vamos a pasar a ver los aceites lubricantes. Rápidamente vamos a ver cuáles son los componentes que tiene que tener el sistema de lubricación. En primer lugar vamos a decir que hay vehículos, motores muy antiguos en los cuales el sistema de engrase de lubricación era por barboteo, ¿sí? El sistema por barboteo significa salpicado. A ver si hay un gráfico. Aquí hay un gráfico, ¿sí? Fíjense, esquema del engrase por barboteo, dice. ¿Cómo funcionaba? Tenemos el cárter con el aceite lubricante depositado en la parte inferior y fíjense que la parte inferior de cada biela tiene una especie de cucharita que cada vez que pasa por el cárter hace que salpique el aceite lubricante, produciendo una niebla aceitosa que llenaba todo el interior del motor. ¿Sí? Esa niebla llegaba a todos los componentes del motor. Es un sistema muy sencillo. Como vemos, ninguna parte del motor se lubrica a presión, sino que todos los elementos son salpicados por esa niebla aceitosa, pero sirve solamente para motores de bajas revoluciones. Al aumentar las revoluciones del motor, los esfuerzos, etcétera, etcétera, ya este sistema de lubricación no es efectivo y tenemos que pasar a la lubricación a presión. ¿Se entiende? Sí, profe, entiendo. A pesar de eso, hay algunos motores que no tienen sistema de lubricación. ¿Sí? Ustedes, no sé, en el caso de ustedes, Dante y Matías son los únicos participantes. Quedamos nosotros dos. Nosotros dos, profe. ¿Qué pasó con Dante? No sé, capaz se le cortó. Bueno. No sé si preguntarte si querés que sigamos con la clase. Como usted decía, profe, yo no tengo drama. No sé qué hacer, che, porque sos el único participante. Como usted diga, profe. Bueno, vamos a continuar. Total, la clase queda grabada. De última la pueden ver ahí. Ah, justo volvió Dante. Les preguntaba si ustedes tienen un conocimiento básico de motores. En el caso tuyo, Matías. Yo fuera de lo que veo con usted, profe, no. No. Bueno. Por ejemplo, les preguntaba recién si conocían algún motor que no utilice sistema de lubricación. Y me refería específicamente a los motores de dos tiempos. ¿Sí? Los motores de dos tiempos, como los que utilizan algunas motocicletas, como los que utilizan las desmalezadoras, las motosierras, cualquier tipo de esos elementos de jardinería, ¿sí? Utilizan un motor de dos tiempos que llevan
el combustible mezclado ya con un aceite lubricante. En el motor de 2 tiempos la lubricación ocurre cuando el combustible ingresa, antes de ingresar a la cámara de combustión. No estudiamos motores de 2 tiempos nosotros, pero se los explico rápidamente. Pasa por el cárter, por la parte inferior del motor, debajo del pistón, ¿sí? Y antes de ingresar a la cámara de combustión, la mezcla de combustible con aceite lubrica todas las partes. Por supuesto que ninguna parte es lubricada a presión, ¿sí? Pero lubrica todas las articulaciones, lubrica el cilindro y recién ingresa a la cámara de combustión para ser quemado junto con el combustible y ser expulsado al exterior. ¿Y llega ¿Cuál a es el todas las partes problema? por barboteo? Digamos que es parecido a por barboteo. Se produce una niebla que lubrica todo, pero está mezclado con el combustible, el lubricante, no es Claro, no aceite es solo, lubricante. ¿sí? En el sistema por barboteo es aceite solo lo que lubrica la parte del motor, los órganos del motor. En este caso es aceite mezclado con el lubricante. ¿Cuál es el problema de los motores de 2 tiempos? ¿Por qué no son utilizados masivamente? Primero son muy contaminantes, porque están quemando no solamente el combustible, sino que el combustible mezclado con el aceite. Por eso normalmente emiten unos gases de escape con mucho humo o muy olorosos, ¿sí? Entonces no son motores desde el punto de vista ambiental muy amigables. Entonces están dejados de lado solamente para ese tipo de artefactos que yo les mencionaba: motosierras, desmalezadoras. Cualquier máquina que tenga que utilizar un motor a explosión puede utilizar un motor de 2 tiempos. Pero para vehículos, por cuestiones ambientales, había automóviles antiguos que se fabricaban con motores de 2 tiempos. Sí, decime. ¿Cómo sería de 2 tiempos? Porque nosotros estudiamos, digamos, los 4 tiempos, que hace los 4 tiempos. Es interesante el de 2 tiempos. Eh, el motor de 2 tiempos cumple durante la explosión, ¿sí? Está haciendo al mismo tiempo la admisión. ¿Está bien? Y luego hace la compresión y la explosión, ¿sí? Por eso son 2 tiempos. Es muy interesante. Habría que ver un videíto para que entiendan cómo funciona el motor de 2 tiempos. Si quieren, después podemos en alguna clase explicarlo. Vamos a ver, como todos los años nosotros con el ingeniero Heredia les pedimos que investiguen sobre algunos temas. Si a vos te interesa, Matías, podés investigar sobre el motor de 2 tiempos. Y cualquier duda que tengas, te damos una mano. ¿Sí? Bien. Perfecto. Volvemos a la pantalla compartida. Entonces, quería expresarles eso, que no todos los motores no todos los tipos de motores tienen un sistema de lubricación. Ahora bien, decíamos que los automóviles ya no se utiliza más el sistema de lubricación por barboteo, por ser poco eficientes para altas velocidades de rotación o para motores de alta potencia. En ese caso, utilizamos el sistema de lubricación a presión, ¿sí? A presión porque tenemos una bomba de aceite, ya vamos a ver los tipos de bomba de aceite, que hacen que por galerías circule el lubricante a presión para lograr lubricar ciertas partes del motor, que son las que se lubrican a presión, y otras partes se lubrican por barboteo. En el sistema de lubricación a presión, las partes que se lubrican a presión son los cojinetes de biela, donde la biela se articula con el codo del cigüeñal, también los cojinetes de cigüeñal, que son los apoyos del cigüeñal en el bloque motor. Todo eso es a presión. ¿Cómo circula el fluido lubricante por ellos? Primero, el fluido llega a los cojinetes de cigüeñal, que son los que están viendo aquí. A ver, voy a ver si se los puedo marcar. ¿Sí? Fíjense, aquí tienen las bancadas, que son los cojinetes de cigüeñal. Se lubrica a presión primero esta parte, pero el cigüeñal
tiene una perforación interior que lo recorre de punta a punta, por la cual circula el fluido lubricante y por ahí llega a presión a los cojinetes de biela, que son los que están aquí. ¿Se entiende? También se lubrica a presión los cojinetes del árbol de levas. Y por barboteo o por otro medio, ¿sí?, que no sea presión, se lubrica las paredes del pistón, las paredes del cilindro, perdón, y el perno de pistón con el... En algunos casos, en el sistema, la biela tiene una perforación por el medio, por su cuerpo, ¿sí?, por el cual llega el fluido lubricante a presión al perno de pistón. Pero no es muy común el sistema a presión total. Otros componentes que tiene el circuito de lubricación son el filtro de aceite, por supuesto la bomba, y vamos a tener un manómetro que nos va a indicar la presión de aceite. ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos bien, profe. Creo que hubo una pregunta, no sé qué me preguntaron ahí. No, me parece que le decimos que vamos bien. ¿No? Bueno, continuamos, muchas gracias. Bueno, ahí está el sistema a presión total. Yo les decía que no solo se lubrica la cabeza de biela, sino que desde ella se conduce el aceite a presión hasta el perno de pistón, o bien por un tubito adosado al cuerpo de la biela, o bien por el interior de esta. El árbol de levas también se engrasa a presión, ¿sí? Bien, fíjense aquí cómo se lubrica el perno de pistón cuando el sistema de lubricación no es a presión total. Aquí no llega el aceite a presión al perno de pistón. Entonces, fíjense que la niebla aceitosa que se forma dentro del cárter hace que se deposite aceite en la parte inferior de la cabeza del pistón, que yo les había dicho que ayuda a refrigerar la cabeza del pistón, y ese lubricante cae a una perforación que tiene la biela en su parte superior, haciendo que se lubrique la articulación del pie de biela con el perno de pistón. ¿Se entiende? En algunos vehículos se utiliza el sistema de lubricación por cárter seco. Esto no es diferente al sistema de lubricación por presión que hemos visto. Nada más que en el sistema convencional, el cárter es el que funciona como depósito de aceite. En la parte inferior del cárter se deposita el aceite lubricante. Cuando el vehículo no está en funcionamiento, todo el aceite decanta hasta ahí. En algunos vehículos donde es importante bajar la altura del motor, nosotros tendríamos que hacer que el cárter sea lo más pequeño posible. En ese caso, no habría posibilidad de que el cárter cumpla la función de depósito del líquido lubricante, del fluido lubricante. En ese caso, se utiliza un depósito separado para el aceite. Por eso este sistema se llama de cárter seco, porque el cárter no sirve de depósito de aceite, sino que tenemos un depósito separado. Algunas motos, algunas motocicletas tienen el sistema de cárter seco. Algunas Suzuki, sobre todo, sabían traer este sistema. ¿Sí? Fíjense, en este caso, tienen un depósito de aceite que está separado del cárter. Como yo les decía que el fluido lubricante en muchos casos cumplía la función también de ayudar, de colaborar con el sistema de refrigeración, en algunos casos se utiliza radiador de aceite. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, es común que en motores refrigerados por aire tengamos un radiador de aceite.
Ya les muestro una imagen. ¿La pueden ver? ¿Sí? ¿Se ve ahí la imagen? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Este es un motor de Citroën, ¿sí? Como ustedes saben, el Citroën es un motor de 2 cilindros opuestos, es un motor refrigerado por aire. En los motores refrigerados por aire es muy común que tengan un radiador de aceite como este que vemos aquí. Aquí, en la punta del cigüeñal, va una paleta de un ventilador, una turbina que hace que el aire fluya, refrigerando no solo los cilindros, sino también a este radiador de aceite que sirve para colaborar con la refrigeración del motor. ¿Sí? Bien. Aquí vamos a ver los tipos de bomba de aceite más utilizados. ¿Sí? Eh, generalmente, el movimiento que le llega a la bomba de aceite viene directamente de una articulación con el cigüeñal, ¿sí? No es que la bomba de aceite es movida por una correa, como suele ser con la bomba de agua, o con cualquier otra bomba. Aquí directamente tiene un eje que con unos perdón, no me sale la palabra, con unos engranajes que convierten el movimiento circular horizontal del cigüeñal en vertical, ¿sí? Hace que se mueva la bomba. Quiere decir que siempre que se está moviendo el cigüeñal, la bomba de aceite se va a estar moviendo. Este es el tipo de bomba de rotor, ¿sí? Ya les voy a mostrar un videito para que se entienda cómo funciona cada una de estas bombas de aceite. Un video muy explicativo. La bomba de rotor tiene un engranaje que se mueve este, a través del cigüeñal, como les decía, y otro que se mueve gracias al movimiento del primero, ¿sí? Y aquí el aceite lo que hace es circular por la periferia, saliendo a presión por la parte superior. Este es el tipo de bomba de aceite más utilizado. Pero también tenemos otro tipo de bomba que se llama de paletas, como esta que vemos aquí, en donde se forma en la primera parte del movimiento una cámara que va aumentando su volumen, por lo tanto está produciendo una depresión que hace que ingrese el aceite. Y durante la segunda mitad del giro, esa cámara disminuye su volumen, impulsando el aceite a presión. Ya lo vemos también en el gráfico que les decía. Otro tipo de bombas que son muy poco utilizadas son estas de émbolo, ¿sí? Como esta que está aquí, ¿sí? Es un pistón que produce durante su movimiento ascendente el ingreso del aceite, luego durante su movimiento descendente tiene una válvula aquí que bloquea la salida del aceite por el orificio de ingreso y permite que el aceite salga por el orificio de salida, por el tubo de salida. Sale aceite a presión. Es muy poco utilizada. Bien. Otro elemento que es necesario, no todos los vehículos lo tienen, es un manómetro que nos indique la presión del fluido lubricante en todo momento. Los vehículos que no tienen un manómetro para medir la presión del aceite, lo que hacen es tener una luz testigo en el tablero que indica cuando la presión cae de un cierto límite inferior deseable. Eso significa que a pesar de no tener un manómetro, siempre tiene algún elemento que está censando la presión del aceite. ¿Sí? Fíjense, aquí les explica cómo funciona el bulbo de presión de aceite. La presión de aceite ingresa por aquí,
y mueve un resorte, ¿sí?, haciendo que no exista un contacto eléctrico entre estos dos puntos. El contacto eléctrico estaría aquí. Cuando la presión del aceite decrece, el resorte vence la presión del aceite y hace que se cierre el contacto eléctrico, encendiendo la luz testigo. Por eso, cuando el motor está en contacto pero no está encendido, el testigo se enciende en el tablero, porque no hay presión de aceite que venza la fuerza del resorte, produciendo la apertura de este contacto. ¿Se entiende? Y si en algún motor la presión cae del límite deseable, eso se regula con la fuerza de este, lo que va a ocurrir es que se va a cerrar este contacto porque el resorte va a vencer la presión del aceite y se va a encender la lámpara testigo del tablero. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien, profe. Bien, excelente. Bien. Esto, la válvula de descarga de la que habla aquí, es necesaria porque sobre todo con el motor frío puede suceder que debido a que la viscosidad del aceite, que ya la vamos a estudiar bien, aumenta con el motor frío, disculpen, la presión suba por encima de límites deseables. Cuando la presión es excesiva, podría producirse, por ejemplo, la rotura del filtro de aceite. Entonces, es necesario... ¿Ustedes ven este cuadro rojo que aparece aquí? Sí, sí nos sale. ¿Sí? A ver. No sé por qué aparece a veces ese cuadro. Ahí está. Lo que se hace en ese caso, cuando la presión es excesiva, es colocar una válvula de descarga que permita que el fluido refrigerante que viene de la bomba, en lugar de pasar al motor, ¿sí?, vuelva al cárter. Fíjense que es muy sencillo. Es una válvula que tiene un resorte que está regulado para que cuando la presión sea excesiva, venciendo la fuerza del resorte, en lugar de ir el aceite a los circuitos de lubricación que tiene el motor, vuelva directamente al cárter por esta perforación. Y esa presión se puede regular con la compresión de este resorte. Ven que ahí tienen una parte roscada con la cual ustedes pueden regular la compresión de este resorte, haciendo que con mayor o menor presión de aceite directamente vuelva al cárter. ¿Se entiende? Y una parte muy importante es la del filtro, ¿sí? El filtro es importantísimo porque buena parte de la vida del motor depende del filtrado del fluido lubricante. Porque el fluido lubricante arrastra consigo muchas veces restos metálicos, carbonillas que se forman durante la combustión, todos elementos de mucha dureza que si no son filtrados correctamente podrían dañar las paredes del cilindro, por ejemplo, ¿sí? Entonces es muy importante el filtrado del aceite lubricante. Aquí vemos cuál sería el circuito. Profe, sí. Se me entrecortó. ¿Podría repetir lo de filtrado? Decíamos que es importantísimo la función del filtro del aceite lubricante porque el aceite arrastra consigo partículas metálicas o carbonillas que se forman durante la combustión que pueden rayar las paredes del cilindro. Buena parte de la vida del motor depende del eficaz filtrado del lubricante. Muchas veces no se le da la importancia necesaria al filtro de aceite, ¿sí? Directamente, para hablar de filtro de aceite vamos a ver un video, ¿saben? En donde vamos a hablar directamente y lo van a entender mucho mejor.
Bueno, para controlar el nivel de aceite, como ustedes sabrán, tenemos una varilla que tiene la indicación de un máximo y un mínimo para marcarnos cuál es el nivel deseado de aceite dentro del cárter. Vamos a ver un par de videos. Primero, les voy a mostrar un video de un sistema de lubricación, ¿sí? Esto también tiene la parte de refrigeración. No le puse compartir audio, me parece. Ahora sí. Coméntenme si lo pueden ver. ¿Lo están viendo, chicos? Sí, sí se ve, profe. ¿Se ve? Bien. Bueno, es un motor de 4 tiempos. Como ahí bien dice, es un motor Ford, 4 cilindros. Y aquí les va a detallar en el video tanto el sistema de lubricación como de refrigeración. La primera parte habla del sistema de refrigeración, entonces yo directamente se lo voy a adelantar un poquito. ¿Ve? Toda esa parte es de lubricación, perdón, de refrigeración, que lo vamos a ver el próximo miércoles. Ahora, de la mitad del video en adelante, viene la parte que nos interesa, que es la de lubricación. ¿Bien? Ahí pueden ver los pistones. ¿Sí? Eso que se ve ahí es la bomba de agua, lo vamos a ver en la próxima clase. Como ven, la bomba de agua es movida por una correa. Aquí ven el cárter con el aceite que pasa por la bomba de aceite, ¿sí? Y ahí está representado el filtro. El aceite ya filtrado tiene otro color, fíjense que tiene un color clarito el aceite filtrado, que va a los, ¿sí? a los cojinetes de cigüeñal, y a través de la perforación que tiene en el medio va a los cojinetes de biela. Fíjense cómo se lubrica la parte inferior de la cabeza del pistón, y ese aceite lubricante que va ahí también lubrica el perno de pistón. ¿Entiendes? También el aceite llega a presión a el árbol de levas, y también se lubrican aquí la articulación de las levas con los taques. Todo el aceite, luego de cumplir su función, vuelve al cárter por gravedad. En este caso tenemos distribución por cadena de distribución. En el caso de que el motor con cadena, también la cadena se lubrica con el aceite que rebosa de la parte delantera del árbol de levas. ¿Qué les pareció? Bien, se va a entender hasta ahora, profe. Bien, perfecto. Bueno, básicamente eso es lo más importante sobre los componentes del sistema de lubricación. Como ven ustedes, más allá de las galerías por las cuales circula el fluido lubricante, tenemos como componentes principales la bomba de aceite y el filtro de aceite. Luego tenemos el manómetro, que es importantísimo también, y la válvula de descarga. Pero son poquitos componentes, pero cada uno de ellos con una importancia bárbara.
Por eso les voy a mostrar ahora un video donde vamos a ver los distintos tipos de bomba de aceite y su principio de funcionamiento. Ahí queda clarito cómo funciona la bomba de paletas, cómo funciona la bomba de rotor, etcétera, etcétera. Así que si les parece, ¿están viendo mi pantalla ahí? Pero no estamos viendo el video, profe. ¿No? Bueno, a ver si me dan un segundito. Ya les comparto bien. ¿Ahí lo ven? Ahora sí, profe. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno, ahí vamos. Fíjense, ahí tienen una bomba movida por una cadena. A ver, lo vamos a volver un poquito para que se entienda. Fíjense, es una bomba de aceite, ¿sí? Que está impulsada por un piñón que va en la punta del cigüeñal y con una cadena similar a lo que es el sistema de distribución por cadena de distribución, se mueve la bomba. ¿Lo entienden? Ahora van a entender cómo funciona ese tipo de bomba. A ver si se puede entender ahí. El lubricante ingresa por aquí y fíjense que durante la primera parte del giro aumenta el volumen, por lo tanto succiona el lubricante y durante la segunda parte lo comprime. Es similar al trabajo del pistón cuando durante la primera mitad del ciclo, durante el primer tiempo, el de admisión, aumenta el volumen dentro del cilindro, por lo tanto aspira la mezcla y luego durante el tiempo de compresión disminuye el volumen. Es lo mismo lo que sucede aquí, ¿se entiende? Nada más que es un movimiento giratorio. Ahí en la primera parte tenemos admisión y en la segunda mitad compresión. Aquí tenemos una bomba muy similar, funciona de la misma manera. Pero estos tipos de bombas, viendo aquí, no son las más utilizadas. El tipo de bomba que comúnmente pueden llegar a ver ustedes en un automóvil es este tipo que se ve aquí, ¿sí? Fíjense cómo funciona. El aceite ¿sí? Bomba de rotor. Y luego sale a presión por este orificio, por este conducto. Bueno, ¿se entendió cómo funcionan las bombas? ¿Sí? Bien. Decíamos que el filtro de aceite también cumple una función importantísima porque la gran importancia del filtro es que el lubricante llegue sin impurezas, que son muy duras esas impurezas y pueden rayar y deteriorar cualquier parte del motor. Pero además el filtro no se debe romper cuando hay presiones excesivas
Y también lo que debe ocurrir es que si por algún motivo el filtro se tapa, es preferible que el motor funcione con lubricante sucio a que funcione sin lubricación. Entonces también tiene que tener un sistema de seguridad que permita que si el filtro se tapa, el aceite lubricante, aunque no sea filtrado, siga fluyendo. ¿Se entiende? Y ahí van a ver un video, vas a ver porque sos el único, Matías, un video muy interesante sobre los filtros de motor, ¿sí? ¿Se ve? Vamos a adelantar un poquito. Los motores modernos, la primera parte, mucha propaganda. Y los trayectos en autopista con velocidades elevadas. Los recorridos cortos y los trayectos en autopista con velocidades... ¿Te acordás que yo te mencionaba que cuando en el momento del arranque con el aceite frío tiene mucha viscosidad el aceite? Está muy espeso y eso produce aumentos de presión muy grandes, ¿sí? Por eso dice puntas de presión elevadas en cada arranque, ¿sí? Y altas temperaturas en recorrido por autopista a gran velocidad. Elevadas. La vida de un motor depende en gran medida de la calidad del aceite, así como del filtro de aceite. Dado que el circuito de aceite es contaminado por residuos de ¿Se escucha bien, Matías, o querés que le suba un poquito el volumen? Si le puedo subir un poquito mejor. Le subimos. Porque es importante lo que viene hablando aquí, ¿sí? Te lo vuelvo. La vida de un motor depende en gran medida de la calidad del aceite, así como del filtro de aceite. Dado que el circuito de aceite es contaminado por residuos de combustión, partículas metálicas procedentes de la abrasión y otros contaminantes, el uso de un filtro fiable que limpie el motor es Ahí está lo que hablábamos, imprescindible. ¿viste? La importancia del filtro, porque todas esas partículas producen un deterioro muy rápido del motor, ¿sí? Ahí dice, abrasión, averías en el motor. Un sistema filtrante que se emplea a menudo es el filtro blindado. El aceite sucio es bombeado hacia el filtro por la bomba de aceite y atraviesa un medio filtrante cuyo plegado resiste la elevada diferencia de presión. Además, resiste a los componentes químicamente agresivos del aceite. Los MAN filter tienen una capacidad de separación de partículas prácticamente absoluta, reteniendo hasta las más pequeñas. Los filtros de baja calidad tienen una geometría de pliegues irregular y menor capacidad de retención de la suciedad. El elemento filtrante es una especie de papel, ¿sí? Tiene esos pliegues para aumentar la superficie de contacto para poder absorber mayor cantidad de partículas. Si fuera solamente un papel circular, tendría mucho menos superficie. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y tiene que ser de muy buena calidad porque no se puede romper este elemento filtrante. Fíjate que el aceite sucio ingresa por la parte exterior del filtro, pasa a la parte interior y de ahí vuelve ya filtrado. ¿Sí? En ellos las partículas más pequeñas no son retenidas, permaneciendo por tanto en el circuito de engrase y provocando un desgaste del motor más rápido. En esos filtros puede incluso ocurrir que su medio filtrante se rasgue ante las elevadas presiones, permitiendo que el aceite no filtrado vuelva al circuito y produciendo en poco tiempo daños graves en el motor. Los MAN filter están diseñados para evitarlo y dan todo su rendimiento a lo largo del intervalo de tiempo entre los cambios. A causa de la permanente formación de residuos y del envejecimiento químico del aceite, el cambio del mismo así como del filtro son inevitables. Por tanto, cambie usted regularmente los MAN filter para poder hacer frente a las diferentes exigencias. Por supuesto que el video es creado como publicidad de esta marca de filtros, ¿no?
pero sirve mucho para tomar conciencia de la importancia de un buen filtro de aceite. La verdad es que está muy bien hecho. ¿Sí? Disculpe, profe, ¿el filtro de aceite se cambia cuando se hace el service? Se cambia, claro, con cada cambio de aceite se cambia el filtro de aceite. Exactamente. Pero, viste, por ahí uno le da mucha importancia al aceite y le pone al vehículo aceite sintético. Ya vamos a hablar un poquito sobre los aceites. Pero no tiene tal vez en la cabeza la misma noción de la importancia del filtro, ¿sí? Y le pone cualquier filtro por ahí, un filtro de mala calidad, sin hablar de ninguna marca en particular, ¿no? Como menciona ahí, un filtro en el cual, al no cumplir bien las eficaz que sea el lubricante, el aceite que va a circular va a estar sucio. Continuamos. Ahí ahora vas a entender cómo funciona la válvula que permite que el aceite circule a pesar de no tener cuando se tapa el filtro, ¿sí? Como te decía, es preferible que circule aceite sucio. Un cuerpo del filtro bien diseñado y construido es esencial para un filtro fiable. Las presiones de servicio de hasta 10 bares y las puntas de presión incluso superiores suponen elevadas solicitaciones para la resistencia a la presión del cuerpo y de los demás componentes. Los cuerpos de baja calidad presentan toda una lista de inconvenientes. Por el uso de juntas de material de baja calidad, existe el peligro de fugas de aceite entre el cuerpo del filtro y el bloque motor. Además, el insuficiente tratamiento de la la consecuencia también es la pérdida de aceite. Finalmente, el uso de materiales infradimensionados o de baja calidad en el cuerpo del filtro presenta el peligro de que este reviente. ¿Qué sucede si revienta la carcasa del filtro ahí como se ve? Toda la presión del circuito, ¿sí?, se pierde por ahí. Entonces directamente se queda sin lubricación el vehículo. Entonces eso no puede suceder nunca, ni que se perfore y menos que se abra de punta a punta, ahí como se ve en el video. Provocando así una avería general del motor. Los MAN-filters de aceite son robustos, resistentes y cumplen con todas las exigencias del fabricante del motor. Porque además del cuerpo y de la materia filtrante, hay otros componentes decisivos para la calidad del filtro y por tanto para la seguridad del motor. Así, un buen filtro de aceite ha de tener una válvula de derivación adaptada a la presión de servicio del tipo de motor. Eso de lo que habla ahí es de la válvula que permite que, fíjate el sentido del fluido, ¿ves? Ingresa sucio por el exterior, pasa por el medio filtrante y luego retorna por el interior del filtro el aceite limpio. Y la válvula que permite que en caso de taponamiento del filtro, el fluido aunque sea sucio, sin filtrar, circule, es esta. Si se tapa aquí el medio filtrante, el aceite va a vencer la presión de este resorte y va a pasar por aquí directamente. ¿Sí? Válvula que estará cerrada bajo condiciones normales de funcionamiento, pero que en caso de necesidad se abrirá y derivará el aceite, evitando el medio filtrante, en el caso de un filtro colmatado o de un aceite frío y viscoso, para asegurar el engrase del motor. En filtros de baja calidad puede ocurrir que la válvula de derivación se abra demasiado tarde o incluso nunca, creando así el peligro de interrumpir por un tiempo el engrase del ya rápidamente graves daños. Sería también posible que la válvula se cierre demasiado tarde o incluso nunca. La consecuencia sería un desgaste muy rápido del motor, ya que circularía permanentemente aceite sin filtrar. Ahí se entiende, ¿no?, lo que está explicando. Puede ser que la válvula quede abierta y el aceite pase a filtrar directamente, porque es más fácil para el aceite circular por esta válvula abierta que pasar a través del medio filtrante. ¿Sí? Tanto circula aceite sucio.
Es como si no tuviéramos un filtro de aceite. ¿Sí? Y nosotros creyendo que tenemos un filtro nuevito, que está bárbaro, y en realidad no está cumpliendo su función. Mirá la importancia de este elemento. La válvula interior tiene el filtro. ¿Sí? Los MAN-filter funcionan con precisión y fiabilidad. Están dotados de válvulas de derivación calibradas exactamente con la presión de servicio de cada motor. Otro componente importante es la válvula antirretorno. Esta evita que se vacíe el filtro de aceite a motor parado y garantiza la aparición instantánea de presión de aceite en el circuito en cada arranque. Esta válvula lo que hace es cerrarse cuando el motor se detiene, impidiendo que se vacíe el filtro de aceite. ¿Ves? Ahí está abierta porque está ingresando aceite. Cuando se detiene, se tiene que cerrar para que el filtro quede lleno. En los filtros de baja calidad, la válvula antirretorno se cierra de forma no estanca. El filtro se vacía, con lo que el motor no recibe aceite desde el primer momento, lo que produce un desgaste importante. Ahí lo que ocurre es que cuando le damos arranque al motor, el aceite, en lugar de circular inmediatamente, primero debe llenar el filtro que se vació. Y el filtro tiene una capacidad importante de aceite. ¿Sí? Entonces, hasta que no se llene el filtro, no circula el fluido por el circuito. Entonces tenemos unos instantes durante el cual el motor funciona. Claro. Tenemos unos instantes donde el motor funciona sin lubricante. Si me decías, hay que asegurarse que... Claro, por eso digo que hay que asegurarse, digamos, de que antes de arrancar el motor el filtro haya quedado lleno de la vez anterior, digamos. Claro. Esa es la función de esta válvula, ¿sí? Cambien con regularidad los MAN-filter, porque los MAN-filter cuentan con un medio filtrante de alto rendimiento, es decir, elevada finura de filtrado, máxima capacidad de retención de impurezas y notable resistencia a los agentes químicos. Los MAN-filter tienen un cuerpo robusto con una junta de alta calidad, una válvula de derivación exactamente calibrada y una válvula antirretorno que trabaja óptimamente. Todas estas funciones están siendo constantemente adecuadas. Lo demás es propaganda, pero está muy bien hecho el video. Como decía, sirve para que uno tome conciencia de la importancia de ese elemento que no muchos tienen conciencia, ¿no? De la importancia del filtro de aceite y las funciones que cumple y de los elementos que tiene en su interior. No es solamente un papel por el que se filtra el aceite. Tiene dos válvulas importantísimas. ¿Sí? Bien. ¿Vamos bien hasta aquí, Matías? ¿Sí? ¿Tenemos unos minutos más para ver algo sobre los fluidos lubricantes? ¿A qué hora tenés clase? Pasa que yo ya no tengo más, pero me parece que lo que tienen que hacer estabilidad entran a las 9. A las 9. Parece, estoy seguro. Bueno. Héctor, no me acuerdo. Bueno, Héctor, vos sos de segundo año. No sé si está o no está. Bueno. Bien. Vamos a hablar ahora un poquito sobre los lubricantes, Matías. ¿Sí? Como te decía, en el libro que nosotros utilizamos habla mucho de los lubricantes, pero yo les voy a subir este catálogo que está muy lindo porque habla de todas las características del lubricante, de cómo se mide la viscosidad, de la diferencia entre monogrado y multigrado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esta es de una marca de lubricantes, ¿sí? Lubricantes para automotores, del año 2010. No es tan viejo, ¿sí? Relativamente nuevo. Fíjate, comienza con la definición de lubricante, ¿sí? Procede del latín lubricus, que significa escurridizo o resbaladizo,
y se aplica a aquellas sustancias que, con independencia de su estado, sirven para disminuir o evitar el rozamiento entre dos superficies cuando hay movimiento relativo entre ellas. Los lubricantes pueden presentar diferentes estados, como el sólido, como el bisulfuro de molibdeno, es un tipo de lubricante sólido, o líquidos como el aceite. Hay otros, como las grasas, que no podemos especificar un solo estado, ¿sí? Lo más importante, fíjate, acá están las funciones que ya habíamos mencionado, las funciones del lubricante. Reducir el rozamiento para disminuir el desgaste y evitar las pérdidas de potencia. Actúa como agente refrigerante y también limpia de impurezas el motor, que luego deben ser retenidas en el filtro. ¿Qué calidades debe tener? Tiene que formar una película continua y resistente, ¿sí?, a diferentes temperaturas para colmo. Tiene que ser fluido, tiene que ser poco volátil y tiene que ser estable. Estable sobre todo con la gran diferencia de temperaturas que podemos tener en el funcionamiento de un motor, ¿sí? Los lubricantes se fabrican partiendo de una base que puede ser mineral o sintéticos. Son los aceites lubricantes que salen de la destilación del petróleo, y los sintéticos son fabricados artificialmente. Los lubricantes sintéticos tienen mejores características que los lubricantes minerales, pero son más caros también, ¿sí? Los lubricantes, bueno, acá te hablo un poco de las bases que puede tener, pero lo importante es que los minerales proceden de la destilación del petróleo y los sintéticos no, ¿sí? Aquí te dice cómo el petróleo crudo se somete en refinerías a una temperatura de 350 grados centígrados, se va produciendo separación de los. En la parte más alta quedan los elementos más ligeros, como el metano. Vamos a cortar el audio, el video. ¿Mejor ahí? Sí, parece que sí. Bueno, decíamos que se destila a esta temperatura de 350 grados centígrados y se va produciendo la separación de los componentes del petróleo, ¿sí? En la parte más alta quedan los elementos ligeros como metano, etano, propano, butano. A medida que va descendiendo, va aumentando el peso molecular de los componentes y se obtienen naftas, queroseno y gasoil. En el horno queda una masa denominada residuo que se destila por segunda vez a una mayor temperatura y bajo vacío, ¿sí? De esta segunda destilación salen las bases minerales que sirven para la fabricación de los lubricantes. Quiere decir que después de haber extraído todos los combustibles del petróleo, sobre la base que queda se obtienen los lubricantes. Así que fíjate la importancia del petróleo, no solamente sirve para obtener el combustible, sino también los lubricantes del motor. Eso es respecto a los aceites minerales, pero también tenemos la posibilidad de utilizar o fabricar aceites de base sintética, que no son obtenidos de la destilación del petróleo, ¿sí? No se obtienen, ¿sí?, a partir de un proceso puramente físico como es la destilación. Cuando las bases se fabrican químicamente, ¿sí?, el producto se denomina sintético. Las bases sintéticas más utilizadas son estas que aparecen aquí: poliésteres condensados de etileno y propileno, siliconas es muy importante, ¿sí?, etcétera. Todos estos forman parte de los lubricantes sintéticos que, como habíamos dicho, tienen por lo general mejores características que los lubricantes minerales, y por eso también son más caros los lubricantes sintéticos. Ya vamos a ver un video muy interesante sobre la diferencia entre los lubricantes sintéticos y los lubricantes minerales. Aquí te habla de algunos aditivos que puede tener el lubricante, como mejoradores de la viscosidad,
Depresores del punto de congelación significa que el aceite se congela a un punto más bajo, ¿sí? A una temperatura inferior. Antioxidantes, detergentes, antiespumantes, etcétera, etcétera. Son todos componentes agregados del aceite que le ayuda a tener mejores características. Los objetivos son estos, ¿sí? Limitar el deterioro del lubricante, proteger las superficies y mejorar las propiedades físico-químicas del lubricante. Pero lo que me interesa que veamos es una característica importantísima de los lubricantes, que es su viscosidad, que es básicamente lo que nos determina a nosotros, o digamos la característica por la cual vamos a seleccionar un aceite cuando vamos a hacer un cambio de aceite en nuestro vehículo, ¿sí? Dejo de compartir un segundito la pantalla. Si se corta mucho, avísame, Matías. Decíamos que la característica por la cual seleccionamos un aceite generalmente es su viscosidad. Nosotros, ¿qué hacemos cuando vamos a hacer el cambio de aceite del vehículo? Nos fijamos en el manual cuál es el grado SAE que tiene que tener nuestro aceite. Nos fijamos si tiene que ser un SAE 20, un SAE 40, un SAE 50, ¿sí? O en casos de aceite, en esos casos que yo te mencioné, son aceites monogrado. Existen otros aceites que son los multigrados, ¿sí? Que tienen una viscosidad que se expresa por dos valores. Por ejemplo, 20W50 o 15W40 es una característica de los aceites multigrado. ¿Qué significa? En primer lugar, el nombre SAE viene de Society of Automotive Engineers, Sociedad de Ingenieros Automotores. Es una sociedad norteamericana de ingenieros que se dedican a la fabricación de los automotores, que tienen unas reglas, unas normas para distintos sistemas del automóvil, entre ellos para el aceite lubricante. Y la norma de esta sociedad norteamericana de ingenieros automotores se ha convertido prácticamente en un estándar. Por lo tanto, la mayoría de los fabricantes de aceite miden su viscosidad por los grados SAE, ¿sí? Eso significa SAE. Y el número nos expresa en alguna medida la viscosidad del aceite. Por ejemplo, un aceite SAE 20 va a tener una viscosidad inferior a un aceite SAE 50, ¿sí? Y la viscosidad no es ni más ni menos que el grado de cohesión molecular de ese aceite. Significa que el aceite va a ser más fluido cuanto menor sea su viscosidad, ¿sí? Un aceite SAE 20 es más fluido a la misma temperatura que un aceite SAE 50, que es más denso, más espeso, si así se quiere, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante la viscosidad? Es importantísima la viscosidad porque tiene que permitir que a temperatura elevada la película lubricante no se rompa. Si la viscosidad es muy pequeña, es muy baja, podría ocurrir que a temperaturas elevadas la viscosidad disminuya y se rompa la película lubricante. Pero tampoco esa viscosidad puede ser demasiado elevada, porque con el arranque, con el motor frío, ¿sí?, ese aceite no fluiría y no provocaría la lubricación hasta que el motor no esté en su temperatura de régimen. Entonces nosotros necesitamos un aceite cuya viscosidad se mantenga estable durante el rango de temperaturas más amplio posible. ¿Se entiende? No tiene que ponerse demasiado viscoso con bajas temperaturas, ni tiene que tener mucha pérdida de viscosidad a altas temperaturas. Lamentablemente, con los aceites monogrado eso es muy difícil de lograr, porque un aceite monogrado, ¿sí?, tiene una viscosidad que es prácticamente permanente. Quiere decir que con bajas temperaturas un aceite, por ejemplo, SAE 40, va a ser muy viscoso a baja temperatura
y cuando se eleve la temperatura se va a poner muy fluido, ¿sí? Y no le puedo aumentar mucho la viscosidad de ese aceite para que cuando eleve la temperatura mantenga su viscosidad, porque si no, no va a cumplir su función con baja temperatura. Pero tiene un muy bajo índice de viscosidad. Claro, con alta temperatura puede bajar demasiado la viscosidad y se rompe la película lubricante. Y con baja temperatura puede subir demasiado la viscosidad. La viscosidad es inversamente proporcional a la temperatura, ¿sí? Si vos calentás un aceite se pone más fluido. Si lo enfriás se pone más denso, ¿sí? Más viscoso. Entonces yo necesito que no disminuya demasiado la temperatura, la viscosidad con la temperatura, que no aumente demasiado la viscosidad cuando disminuye la temperatura, y que no disminuya mucho la viscosidad cuando aumento la temperatura. Como es muy difícil de lograr con los aceites monogrado, muchas veces lo que se hacía antiguamente cuando no existían los aceites multigrado, era cambiar el aceite en invierno y en verano. En invierno se ponía un aceite de viscosidad más baja y en el verano un aceite de viscosidad más elevada. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, todo bien, profe. Perfecto. Entonces, cuando llegaron los lubricantes multigrado, se soluciona ese problema. En primer lugar, podemos decir que los lubricantes multigrado, como yo te decía, por ejemplo, un 20W50, la W viene de winter, invierno, ¿sí? El 20W50 significa que con bajas temperaturas se comporta como un aceite SAE 20 y con altas temperaturas se comporta como un aceite SAE 50. ¿Sí? Cuando la temperatura esté baja, el aceite va a tener la fluidez suficiente como para lubricar todos los órganos del motor, y cuando se eleva la temperatura, el aceite va a funcionar como un SAE 50 sin que se produzca la rotura de la película lubricante. En primera instancia parecería que esto no cumple con la ley de que la viscosidad es inversamente proporcional a la temperatura. Pero lo que ocurre es que el aceite multigrado está formado por una base sintética y por una base de petróleo, ¿sí? Por una base mineral. La parte sintética del multigrado funciona como la parte de baja viscosidad, como SAE 20, por ejemplo. Y la parte mineral funciona como el SAE 50 cuando se eleva la temperatura. Por eso puede cumplir con las dos características. ¿Se entiende? Bien. Bueno, entendido eso, te voy a mostrar un video del ingeniero Garibaldi que visitó una vez la UTN. Es muy probable que lo hayas visto en alguna, porque tenía un programa él sobre mecánica automotor. Es muy interesante el video, así que te invito a que lo veas y cualquier duda me avisas y lo cortamos. Indícame vos si lo... ¿Se ve ahí? Ahora sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Ahí vamos. Desde Autotécnica usted nos habrá escuchado infinidad de veces hablar sobre la lubricación, los lubricantes y la importancia que tienen para su automóvil, para su motor, y aunque parezca mentira, para su seguridad, el tema de la lubricación y los lubricantes. Bueno, hoy en los laboratorios de ESO en Campana queremos llegar a usted con una serie de notas acerca de la lubricación, los lubricantes, para que usted tenga en claro realmente en el momento de elegir o de que le recomienden si aceptar la recomendación o elegir lo correcto, tomar la decisión correcta de cómo proteger su automóvil. Le cuento que estamos rodeados de medidas extremas de seguridad, propias casi le diría de la NASA, y eso está muy bien, porque se intenta proteger antes que nada, preservar la integridad, la salud de las personas que están afectadas. Matías, ¿se ve bien ahí? ¿Se escucha bien? Sí, todo bien por el momento. Bien, bueno, perfecto.
trabajo muy delicado, porque usted después va a confiar totalmente en que lo que le pusieron es lo correcto. Bueno, queremos enseñarle a distinguir lo correcto de lo que no lo es. ¿Nos acompaña? La pregunta del millón. ¿Qué aceite le pongo a mi motor? Yo le diría, el que tenga la menor viscosidad posible a alta temperatura, porque eso va a significar de que ese motor va a estar cubierto desde el punto de vista de rozamiento, pero no va a consumir energía entre las piezas en que se mueven. Eso se va a traducir en reducción de consumo, facilidad de arranque, sellado, etcétera, etcétera. Ese es el que yo trataría de usar. Que tenga el rango más amplio posible de temperaturas, que se comporte bien a bajas temperaturas y que se comporte bien a altas temperaturas. Vamos a ver un experimento práctico, visualizable, ¿ok? ¿Por qué semejantes guantes? Aquí lo que va a hacer es un experimento para comparar un aceite monogrado y un aceite multigrado y ver cómo se comporta a bajas temperaturas y a altas temperaturas cada uno de ellos. ¿Sí? Es muy interesante. ¿Bien? En la heladera voy a poner mi manito y sacar una muestra que está casi 40 grados bajo cero, que es tan peligroso como si estuviese a 150 para tomarlo. Entonces, vamos a ver qué va a pasar con un aceite mineral, un aceite convencional, y con un aceite sintético. ¿Vamos? ¡Wow! Está frío esto acá adentro. Primera muestra. Aceite mineral que está a tanto como 35 exactamente grados bajo cero. Una auténtica roca. Es un bloque de granito. Imagínese su motor en la Antártida, que usted tiene aceite convencional puesto en el cárter, 40 grados bajo cero afuera e intenta arrancarlo. Me parece que no va a andar, ¿no? Va a tener pegado hasta los dientes. Imposible. Vamos a dejar esta muestra que tome temperatura ambiente. ¿Ok? Vamos a dejarla para ver a qué temperatura se empieza a licuefaccionar, a qué temperatura empieza a ser digerible. Yo calculo que va a ser por allá por los 5 o 10 grados bajo cero, hasta en tanto va a seguir siendo una piedra. Vamos a tomar una muestra de aceite sintético que debería, en principio, tener una mucho mayor resistencia para congelarse. Vamos, aquí lo tengo. Esto está a también 33 grados bajo cero. Por favor, observe. Es una pastroquia, pero sin embargo tiene movilidad, no es un bloque de hielo esto. Es decir, está cerca del límite de congelación, pero yo puedo asegurar de que este lubricante a 30 grados bajo cero ya tiene fluidez. Vamos a dejarlo también que se descongele para ver cómo empieza a tener fluidez. ¿Sabe qué quiero hacer? Le quiero mostrar cómo escurre un aceite frío, congelado, cómo escurre un aceite a temperatura ambiente, y le quiero mostrar cómo escurre un aceite arriba de 100 grados centígrados, para que usted visualmente se dé cuenta de la diferencia. ¿Esperamos que se caliente? Acá estamos en 15 bajo cero, y sí, esto se mueve maravillosamente bien, es decir, el sintético está a la altura de lo esperado, se comporta sin ningún inconveniente en estas temperaturas extremadamente bajas. Fíjese, este sigue todavía con mucha dificultad para movilizarse y este ya está totalmente líquido. Un motor con este lubricante en estas condiciones no tendría mayores dificultades para arrancar. Sigue corriendo el reloj, 13 grados bajo cero, y sí, más o menos como le habíamos anticipado, acá comienza a licuefaccionarse ya con cierto grado de fluidez. No creo que el motor podría arrancar muy cómodo en estas condiciones. Ya estamos en 10 grados bajo cero, sí, este no nos depara ninguna sorpresa. Este ya hace rato que viene perfectamente bien. De nuevo, esto a partir de los 30 bajo cero, 30 y algo bajo cero, ya estaba absolutamente líquido, no tenía ningún problema. Este recién a los 12 bajo cero empezó. Fíjese que hay 20 grados bajo cero. Usted me va a decir, ¿dónde va a encontrar 30 grados bajo cero en la Argentina? No, probablemente no es en la Antártida o en muy alta montaña, no. Pero esto es un seguro total y absoluto desde el punto de vista del arranque del motor, del arranque en frío del motor. Sí. Ahora lo invito a que veamos otra cosa. A temperatura ambiente, ¿qué pasa entre uno y otro? ¿Cómo va, Matías? Vamos bien, profe. ¿Vamos bien? ¿Se entiende todo? ¿No está muy cortado el video? No, se entiende bien. ¿No?
Bien, está muy interesante. Seguimos. Aceite sintético, listo para funcionar. Aceite base, normal. A ver si detectamos alguna diferencia visual en lo que hace el escurrimiento. Acá estamos en 26 grados centígrados y acá estamos en, como cabía de esperar, temperatura ambiente también 26 grados centígrados. ¿Vemos cómo escurre uno y otro? A ver, aceite base. Digamos que se lo ve espesito, ¿no? Bien. Vamos con el aceite sintético. Digamos que parece mucho más parecido a agua esto. De nuevo, fíjese cómo este, que es sintético a temperatura ambiente, fluye mucho más fácilmente que el aceite mineral. Eso en el momento del arranque se traduce en una facilidad de arranque. Por supuesto, menor consumo, menor desgaste. Ahí lo que ocurre, lo que está tratando de explicar, es que el aceite mineral, si fuera igual de fluido que el aceite sintético a temperatura ambiente, cuando llegue la temperatura del régimen del motor, ya la viscosidad del aceite bajaría tanto por el aumento de temperatura que se rompería la película lubricante. Necesita ser denso a temperatura ambiente para que a la temperatura de trabajo del motor, 90 grados centígrados aproximadamente, no se rompa la película lubricante. En cambio, el aceite sintético, al conservar mejor sus características de viscosidad en el rango de temperaturas, puede ser más fluido con menor densidad a temperatura ambiente. Y eso permite un mucho mejor arranque del motor, como están explicando ahí. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, seguimos. Protección que tiene que tener, hasta le diría en exceso, pero permite un arranque más fluido y un menor consumo de combustible. Vemos la prueba final. ¿Qué pasa cuando lo calentamos de verdad? Vamos a ver. 99 grados centígrados, ¿ok? A ver cómo escurre. Eso que ve usted escurrir, esa temperatura de 100 grados centígrados. Ahora veamos este que es el que probamos hoy a temperatura ambiente. No hay gran diferencia. Eso es un multigrado, señor, que independientemente de la temperatura mantiene su viscosidad, ¿correcto? Creo que esta es la forma más gráfica de poder mostrárselo. Eso es un multigrado. Ahora voy a tratar de mostrar la contracara, ¿ok? Un aceite convencional, y esto está en los 104 grados, sí, correcto, 103 grados, más o menos 100 grados centígrados. Veamos cómo escurre. Obsérvelo, es prácticamente agua. La temperatura lo afectó y lo afectó gravemente, lo licuefaccionó, perdió capacidad de soportar carga. Ahora, este es el mismo, exactamente el mismo aceite a temperatura ambiente. Escurre de una manera mucho más viscosa. Una vez más le digo, esto es un multigrado. Un aceite que soportaba 30 grados bajo cero en forma líquida, que llegó hasta 100 grados centígrados y se mantuvo más o menos con la misma viscosidad. Y el otro aceite, un aceite mineral convencional, que a 13 grados bajo cero se congelaba y a 100 grados centígrados prácticamente es agua. ¿Cuál es el aceite ideal? Aquel más insensible posible a la temperatura y que mantenga su fluidez, que sea capaz de soportar cargas, que sea capaz de soportar los esfuerzos de corte sin desintegrarse el aceite, sin descomponerse, que sea capaz de soportar la temperatura sin problemas, frente a otro de que a la temperatura no la resiste y o se congela o es muy pastoso para escurrir o se transforma en agua sin capacidad de resistir carga. Por ejemplo, un 0W40, un aceite sintético, significa que tiene una muy buena resistencia a altas temperaturas y una excelente capacidad de no congelarse a bajas temperaturas. Eso es un aceite casi le diría ideal. ¿Se entendió qué es viscosidad? ¿Se entendió cuál es el aceite ideal? Sí. De ahora en más, recuerda estos ejemplos, ¿ok? La temperatura es el peor enemigo que hay de un lubricante. El lubricante tiene que estar preparado para resistirla sin desintegrarse, sin transformarse en agua. La baja temperatura también es un enemigo terrible porque lo endurece. Bueno, tiene que tratar de no endurecerse. Un multigrado, de ahí viene lo de multigrado, resiste alta temperatura, resiste bajas temperaturas. Eso es lo que podríamos llamar casi un aceite ideal.
Bueno, creo que más claro imposible, ¿cierto? La diferencia entre un monogrado y un multigrado, cómo la temperatura lo afecta, por qué es la importancia de que el aceite mantenga su viscosidad durante el rango de temperaturas más amplio posible, ¿sí? Creo que quedó muy bien explicado. ¿Se entendió bien el video? ¿Sí? Sí, sí, profe, se entendió. Es cortar la grabación